Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero antes que nada agradecerles a todos aquellos que me siguen suscribiéndose a este espacio, la oportunidad que nos dan de seguir contando con su gracia y también con la oportunidad de seguir con este programa que aspira a ser un mecanismo de comunicación directa con todos ustedes. Yo voy a referirme en el día de hoy a dos temas. El primero tiene que ver con el contrato muy controversial de Aerodom, es decir, el contrato del gobierno dominicano con una empresa extranjera francesa, Vinci Airports, y su filial dominicana Aerodom, para el manejo y administración de los 6 aeropuertos del gobierno, es decir, del Estado dominicano. Y en la segunda parte me voy a referir a la relación que existe entre el ministro de Educación y algunas instituciones del Estado en términos contractuales, lo que aparentemente y según todas las reglas de una buena administración implica un conflicto abierto y franco de intereses. Bien, comenzando con el tema de Aerodom, yo quiero que ustedes me permiten, antes de yo emitir mi opinión sobre el caso, yo quiero referirme a algunas de las concesiones que el gobierno le otorga a Aerodom. Dice un examen exhaustivo del texto del contrato que Aerodom, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y debe pasar ahora el Senado, con lo cual ese contrato tendría el aval o el poder o el apoyo soberano del Estado dominicano, con todo lo que eso implica en términos contractuales. Bueno, contiene ese contrato un régimen fiscal que exonera a la empresa, es decir, a Aerodom, del pago de impuestos a sus accionistas, bonistas, prestamistas y a las empresas contratadas para realizar trabajos y servicios. Óigase bien, entre los impuestos que no serán cobrados por el Estado de acuerdo al artículo 11 del contrato, figuran nada más y nada menos que el impuesto sobre la renta, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEBI, que pagamos todos los dominicanos, impuesto de importación a equipos y maquinarias, impuestos sobre combustibles, lubricantes y grasas e impuestos sobre materiales y equipos de construcción en la eventualidad de que esa empresa cumpla con la obligación que no ha cumplido de ampliar las instalaciones de la terminal del aeropuerto de las Américas. Pero como si esto no fuera lo suficiente para la empresa, el Estado en la sección 11.3 crea un régimen de admisión temporal, óigase bien, un régimen de admisión temporal que le permite a Aerodom beneficiarse de exenciones adicionales en lo que tiene que ver con equipos pesados, vehículos, equipos de computación, información y periféricos, maquinarias, así como repuestos y piezas consignados a su nombre o a nombre de contratistas o subcontratistas. Bueno, esto escapa a la imaginación, sin lugar a dudas, pero también se consigna que los equipos y maquinarias importadas, libres del pago de impuestos, podrán ser reexportados, es decir, vueltos a exportar, libres del pago de cualquier tributo y o impuesto de cualquier naturaleza. Además, se consigna en el contrato que la concesionaria, es decir, Aerodom, se beneficiará de un régimen de depreciación y amortización contenido en el artículo 11.5 que le permitirá a Aerodom utilizar el método de línea para la depreciación y amortización fiscal de los bienes o cualquier otro método legalmente aceptado según necesidades de la empresa. Aerodom, oígase bien, porque todavía esto no termina, estará exenta del pago de arbitrios en los territorios donde están localizados los aeropuertos y por el traslado de uno a otro. Óigase bien, Aerodom controla 6 aeropuertos. El principal o el segundo más importante del país, que es el AILA, el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es el más importante, pero no necesariamente el que más tráfico maneja, es decir, el que más pasajeros maneja, ya sea los que vienen o los que se van, porque eso corresponde al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Y esas exenciones impositivas, y además otros 5 aeropuertos, como son el Luperón de Puerto Plata, el de Arroyo Barril, el Caney,
y otros más, y el de Barahona incluso, donde se supone que si se llega a un acuerdo con la Boeing, ahí se va a instalar una fábrica de reparación de turbinas de aviones de pasajeros grandes, lo cual sería una gran noticia para la República Dominicana por todo lo que eso significa en términos de inversión, en términos de pago de impuestos, a menos que no se pase algo igual a lo que yo le estoy leyendo, y por supuesto a la posibilidad de que en Barahona se crean cientos de empleos nuevos de una alta remuneración. Las exenciones impositivas, óigase bien, para terminar, permitirán a Aerodón, a sus socios y a sus bonistas, es decir, a los que adquieran bonos de Aerodón, prestamistas, incluyendo las instituciones bancarias con las cuales tenga relaciones contratistas y subcontratistas. Es decir, para que ustedes tengan una idea, todas esas exenciones no solamente serán para Aerodón, sino para todos aquellos que sean contratados o subcontratados por la empresa para hacer cualquier ampliación del aeropuerto, cualquier trabajo que tenga que ver con el buen funcionamiento del aeropuerto. Eso escapa, como ya le decía, a toda imaginación. Ahora, yo no voy a entrar en discusión ni en el análisis de lo que eso significa en términos concesionarios y a lo que el gobierno estaría renunciando a favor de una empresa que, según el presidente de la República, cuando hizo el anuncio del acuerdo con ella, reconoció que esta empresa había incumplido con la mayoría de los compromisos contractuales que tenía con el gobierno. Y lo que ha hecho el gobierno dominicano, y está a punto de aprobar ya definitivamente el Congreso, solo queda la decisión del Senado de la República para hacer esto un contrato con un aval soberano del Estado dominicano. Lo único que falta es la aprobación del Senado. Yo no voy a hacer una crítica de cada una de esas concesiones que el gobierno hace. Yo solamente quiero referirme a algo todavía mucho peor que todas esas cosas que yo le he leído. Es decir, la rapidez con que la Cámara de Diputados aprobó ese contrato. No se leyó el contrato y ni siquiera se leyó cuando se conoció en una sesión única que fue declarada de urgencia para evitar y eludir todos los trámites que establecen los estatutos orgánicos del Congreso de la República, tanto en lo que corresponde a la Cámara de Diputados como al Senado, que no se cumplieron en esta oportunidad, pero que tampoco se quiso leer, óigase bien, tampoco se quiso leer el informe ejecutivo de apenas dos cuartillas, y de 2 páginas, que había rendido la comisión especial que se designó, la Comisión de Finanzas, no sé cómo se llama esa comisión, si fue una nueva, una especial para ese contrato en particular, pero cualquiera que sea esa comisión, rindió un informe al Pleno de la Cámara, que el Pleno de la Cámara se resistió y se negó a leer siquiera, no a discutir, sino a leer siquiera, en el cual, en dicho informe, se recomendaba, según todas las informaciones que se tienen, de que se discutiera punto por punto ese contrato de muchas páginas, de decenas de páginas, por todas las concesiones innecesarias que en ella se concedían a la empresa Aerodón. Bueno, yo creo que estamos repitiendo uno de los grandes errores que le ha costado al país mucho dinero y muchos tropiezos en el pasado, es decir, la negativa a estudiar con la debida atención todas aquellas cosas que puedan ser lesivas al Estado dominicano y a la población como consecuencia de ello. Es decir, ¿qué perdía el Congreso de la República, la Cámara de Diputados? ¿Y qué perdía el gobierno dominicano con que esto no se discutiera a fondo? No se hiciera una discusión a nivel nacional. Se convocó a una, y esto es peor todavía lo que le voy a decir ahora, se convocó a vistas públicas con el propósito de darle oportunidad a la gente que se oponía a ese contrato o a los términos de ese contrato, pudieran oír su voz. Y a pesar de que todos los exponentes en esa vista pública en la Cámara de Diputados condenaron el contrato y advirtieron sobre el peligro y sobre las concesiones innecesarias
y onerosas que el gobierno cedía a favor de una empresa que el propio gobierno consideraba como una incumplidora de contratos con el gobierno dominicano anteriores, ni siquiera eso se fueron tomados en cuenta. De manera pues que uno tiene que llegar necesariamente a la conclusión de que las vistas públicas fueron convocadas solamente para llenar un expediente, solamente para llenar un requisito del cual no se le hizo caso alguno para darle cierta legitimidad que evidentemente ese contrato y la aprobación de ese contrato no tiene. De manera pues que yo no sé qué hará el Senado de la República, pero como están las cosas, parece que esto seguirá el mismo sendero, el mismo camino que siguió en la Cámara de Diputados. Y a pesar de los antecedentes de Ariodón y de las propias afirmaciones del presidente de la República sobre la tradición incumplidora de esa empresa con el Estado Dominicano, con ese mismo contrato que fue suscrito durante la primera administración del presidente Leonel Fernández en 1999 por 20 años. Luego, en la administración de 4 años del presidente Hipólito Mejía, se le agregaron algunas concesiones adicionales y 10 años más al contrato. Y estaba, por tanto, esos 30 años deberían expirar dentro de 7 años. Lo que ha hecho el gobierno, en adición a todas esas concesiones que ya le he leído, que son no todas, sino algunas de las más verdaderamente sorprendentes, lo que ha hecho el gobierno es que no solamente no esperó que el contrato cumpliera el plazo para el cual fue firmado, es decir, dentro de 7 años, es decir, estamos hablando del año 2030, sino que le agregó a ese contrato 30 años más, es decir, que vamos a tener ese contrato hasta el año 2060, lo cual significa que el 90% o una parte importante, más del 60% de la población dominicana de hoy no estará viva cuando ese contrato perima. Pero hay una cosa todavía peor, que dándole 37 años a ese contrato, en caso de ser aprobado como se espera en el Senado de la República, porque nadie espera otra cosa, estamos hablando que esos 37 años restantes de ese contrato van a significar 9 periodos presidenciales más un año. Es decir, ese contrato le va a sobrevivir a 9 presidentes de la República en el caso hipotético de que lo adelante, a partir del 2024 o a partir del 2028, no haya otra reelección presidencial. Bueno, eso le da una imagen a ustedes de lo que estamos hablando, de la gravedad de este tema y de la facilidad diría yo, de la festinación con que los grandes asuntos y los grandes compromisos del Estado con inversionistas extranjeros se tratan aquí en perjuicio de la República Dominicana. Por eso es que en el pasado, ninguno de los casos de arbitraje que hemos tenido en el exterior con inversionistas extranjeros hemos podido ganarlos porque las concesiones contractuales le dan toda la ventaja posible a los inversionistas extranjeros, especialmente cuando son empresas creadas en busca de una oportunidad. Porque no estoy hablando de los grandes consorcios internacionales, como que tengan que ver con los combustibles, que tengan que ver con la industria de la construcción, que tengan que ver con la industria metalúrgica, etcétera, etcétera, sino empresas que muchas veces están asociadas con empresas locales para aprovecharse de las influencias políticas a fin de ganar concesiones que de todas maneras y a todas luces son contrarias al buen sentido y a una buena administración de los fondos y de los recursos del Estado. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema segundo, que tiene que ver con las relaciones del ministro de Educación con instituciones del Estado en términos contractuales. Regresamos después de la pausa. Feria Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla,
hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Voy a referirme ahora, aunque muy brevemente, a las quejas y a las denuncias que se han publicado en las redes y en los medios de comunicación del país con relación a contratos y relaciones que tiene el ministro de Educación con instituciones del Estado. Es decir, que rompen, yo no voy a entrar en detalles de esas relaciones comerciales entre un ministro e instituciones del Estado, pero ese tipo de contrato o de asociación, por más bien estructuradas que estén, representan lo que a todas luces significan conflictos de intereses. Porque un funcionario público no puede tener relaciones contractuales fuera de lo que tiene que ver con el desempeño específico de las funciones para el cual ha sido designado. De manera pues que cualquier contrato que involucre algún beneficio material o pecuniario de un alto funcionario, y mucho más si es un ministro de Educación, como es el caso del licenciado Ángel Hernández, que es además dueño y presidente de una universidad privada que tiene y recibe fondos y recursos del Estado Dominicano, como muchas otras universidades del país, privadas y la estatal, por supuesto. De manera pues que yo creo que cuando hablamos de corrupción o hablamos de asuntos que no deberían suceder en el ámbito del Estado Dominicano, hay que tomar muy en cuenta que este tipo de relación puede ser pecaminosa y que además constituye un serio dilema de conflicto de intereses, porque evidentemente un contrato entre un ministro con cualquier servicio que pueda prestarle una compañía de la que es socio o de la que pueda ser presidente o de una universidad privada, con otros competidores, pone a es decir, al funcionario en situación de ventaja política contra cualquier potencial competidor. De manera pues que yo creo que las modalidades de corrupción que estamos viendo en la República Dominicana van más allá del simple hecho de usurpar una posición, autoasignarse prebendas de carácter personal y muchas otras cosas que hemos estado padeciendo como nación y como sociedad a lo largo de toda nuestra práctica democrática. De manera pues que yo creo que lo que se ha publicado y parece que tiene algún fundamento, muchas de esas cosas, en relación con las relaciones del ministro de Educación con instituciones del Estado, que tienen que ver con temas contractuales que implican erogación de recursos del Estado Dominicano a su favor, nada tiene que ver con el hecho de que ese ministro no esté en capacidad de rendir ese servicio. Lo que tengo que decir y lo que yo estoy tratando de afirmar con toda certeza es que un funcionario público en ejercicio de una función pública tiene que estar vedado obligatoriamente de cualquier contacto contractual fuera de las funciones que desempeña por el nombramiento que esté ejerciendo, ¿no? De manera pues que yo creo que este asunto merece una discusión, tanto como el tema relacionado con el contrato de Aerodón. De manera pues que aquí los dejo, espero seguir contando con la gracia de su atención y su apoyo y los espero en la próxima. Hasta entonces.